Hola, ¿qué tal? Estamos en Ciencia en Frecuencia en este nuevo episodio. Les recordamos que estamos en Radio Universidad a través del 89.5 y el 104.1 en Torreón y en Saltillo. También nos encuentran como Ciencia en Frecuencia a través de Spotify, YouTube, Instagram Y Facebook. y Facebook. Entonces, estamos en todas las redes sociales y el día de hoy nos encontramos en un capítulo especial. Vamos a discutir. Todos son especiales. Todos son especiales, pero en este no tenemos invitados. Somos los conductores los que platicamos acerca de un tema en específico. Me acompaña, como siempre, Jorge Aro, el doc que... No siempre. Bueno, casi sí. En los capítulos especiales sí. Sí. El doctor Jorge Aro, que pues es el productor principal general de este proyecto, de este gran proyecto que ha ido creciendo poco a poco, ¿no? Y Álvaro también aquí. Gracias, Varo, por... casi siempre está del otro lado, pero el día de hoy nos acompaña aquí en la cámara para escudriñar un tema... Muy escabroso. Muy escabroso, ¿no? Muy escabroso. De hecho, un dato perturbador, diría Luisito. Perturbador. Luisito Comunica. De hecho, para las miniaturas hay que poner cara seria, así como porque no nos estoy riendo. No, vamos a hablar del escuadrón o la unidad, se llama de las dos formas, unidad o escuadrón 731. Los que estamos aquí ya estamos en contexto, pero para nuestros radioescuchas les voy a decir un poquito de qué se trata. Es muy probable que usted no haya escuchado acerca del Escuadrón 731. Este programa va a tener un chingo de censuras, perdón, Vilma. Ahí va la primera. Y es que vamos a hablar de temas bien, bien complicados. Generalmente uno escucha de la Segunda Guerra Mundial y uno escucha de las barbaridades de los nazis, de los campos de concentración, de los judíos, de cómo los trataban, de cómo los exterminaban, los campos de exterminio. Incluso de las bombas atómicas. De las bombas, ¿no? Pero uno rara vez escucha hablar del Escuadrón 731 y que es, bueno, fue un programa encubierto de investigación. Imagínense, un programa de investigación que se hacía pasar en una fábrica de purificación de agua. Esto durante la guerra entre China y Japón, fueron poquitos años antes de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, los japoneses en una región ocupada en China realizaron en esta unidad, en este escuadrón 731, cosas espantosas, aberrantes, lo que tenemos registro más aberrante que se ha hecho en la humanidad. Y esto, curiosamente, es algo de lo que muy poco se habla. Pues durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses ponen esta base de operaciones con fines de investigación. Sin absolutamente ningún escrúpulo, realizaron investigaciones no nada más en soldados prisioneros, sino en civiles, o sea, personas de esta comunidad china. No nada más en hombres, en niños, en mujeres embarazadas, pues en toda la población. Se estima que fueron cerca de 300,000 sujetos de experimentación, que ellos le llamaban, no recuerdo el nombre en japonés, troncos. Pero le llamaban troncos. Troncos, sí. Sí. ¿No? Porque no nada más fue con prisioneros de guerra, o sea, sí, exacto, fue población civil, claro, personas que vivían ahí, que no tenían nada que ver ni con la guerra. Y antes de entrar ahorita vamos a describir las investigaciones que realizaban y todo esto. Yo quisiera entrar, como siempre, con un tema social. Y es que creo que parte de esto es el tema de la deshumanización. O sea, yo creo que para cometer actos tan atroces en niños, en mujeres, en hombres, gritando, bramando, suplicando por su vida, suplicando porque se detuvieran y no detenerse o no inmutarse, es algo que uno no se explica. O sea, si lo decimos así, uno dice, bueno, pues es que ¿cómo es posible, ¿no?, que alguien llegue a hacer esto? Pero no nos vamos tan lejos, güey. O sea, hay que partir de cómo, como seres humanos, deshumanizamos a otros humanos. Porque este creo que es la base, o sea, el meollo del asunto, güey. Los japoneses, y no quisiera generalizar, pero sí es algo muy cultural,
la población japonesa en las guerras ha mostrado esta deshumanización no solo hacia sus adversarios, sino a sí mismos. Por ejemplo, el tema de los kamikazes. Sí. ¿Cómo es posible que para un soldado sea algo más importante que su propia vida el tema de la honorabilidad? Claro. Eso es deshumanizarse completamente uno. Y ahorita lo platicábamos en otro capítulo. Lo platicamos en otro capítulo. Que hay un tema de fondo muy, muy, muy profundo y yo no quisiera sonar racista ni etnicista, pero sí tiene que ver con la cultura. Por ejemplo, aquí en México, pues tenemos una idiosincrasia, tenemos una cultura, aunque no seamos creyentes, somos católicos culturales, ¿no? La mayoría de la gente, pues crecimos en una cultura católica donde te hablan del prójimo, te hablan de... en Japón es diferente. Acabo de escuchar una entrevista donde una persona vivía en Japón y decía, allá es imposible que tú tengas amigos. O sea, no vas a tener un amigo japonés nunca. Porque es un tema muy individualista, porque, por ejemplo, desde la cultura del budismo, donde se habla de que tú trabajes en ti mismo, de la iluminación, la concentración, la meditación, siempre es para ti mismo, ¿no? O sea, es muy poco lo que se habla del colectivo. Y aunado a eso está el tema de la honorabilidad. O sea, en Japón tú desde que naces, prácticamente todo lo que hagas es una deshonra para el emperador, para... Sí. ¿no? Eso está muy porque, claro. o sea, y yo le decía al invitado que estaba ahorita, bueno, que lo van a escuchar ustedes en otro podcast, en otro capítulo, que, por ejemplo, esta cultura japonesa donde prácticamente todo es una deshonra. Uh-huh. Y esto te lo venden o te lo manejan los medios como si fuera algo bueno, ¿no? Como algo positivo. Te dicen, no, es que en Japón, si llega un minuto tarde, el chofer del tren te pide disculpas y se inclina ante ti porque es algo imperdonable llegar un minuto tarde. Sí, claro, o sea, nos lo venden como que es disciplina. Exacto, como que hay que aspirar a eso, ¿no? Cuando en México tú dices, llegué tarde, pues ya ni o sea, llegaré temprano mañana, si es que no hay tanto tráfico, si es que mi niña no se le ocurre. ¿Sí me explico? O sea, uno es muy flexible en un tema que, o te dice, ¿no? Decíamos ahorita, en Japón un niño, si saca un 9, porque es una deshonra, olvídate. O sea, allá es algo imperdonable que tú saques un 9 en un examen. Porque no, o sea, el tema de... En Japón, y te lo venden así, ¿no? En Japón, la planta nuclear estaba a punto de explotar y los trabajadores seguían yendo a trabajar. Y ese es el nivel de compromiso. No, güey, ese es el nivel de, o sea, de no tener claras tus prioridades. ¿Cómo voy a ir a trabajar a un lugar que está a punto de explotar? O sea... Yo le llamaría de enajenación, ¿no? Enajenación y de deshumanización. O sea, ¿qué es más importante? El trabajo. Más que mi humanidad, más que mi familia. O sea, espérate, güey, no, o sea, no tienes que hacer eso. O sea, ¿Qué tan lavados les tienen el cerebro como para llegar a ese punto? y si es un tema, y perdón, o sea, y si es un tema cultural que además malamente yo creo que hemos adoptado en México, sobre todo las empresas les encanta. Ahí por los 80, 90 se hizo como este boom de la cultura japonesa. De la japonización. No, ¿cómo se le llama? Niponización. Niponización, donde las empresas te decían, no, a ver, es que tú, ¿cómo se te ocurre pedirme horas extras si en Japón esto sería, o sea... Es más, sería un honor. Exacto, sería un honor trabajar en mi empresa. Es más, ni siquiera van a su casa, se duermen ahí en la oficina. No, o sea, los derechos laborales no es algo de honorabilidad, es algo que yo me merezco por ser humano, nada más por ser humano. O sea, sí, claro, no es algo negociable, o sea, es algo de... Exacto, ¿no? Entonces, que vemos mucho en los países asiáticos, ¿no? También veíamos una gran tasa de suicidios, incluso exacto. en China, donde hay empresas en donde la gente, estando en la empresa, llega y mejor se tira. Ajá. Es decir... porque no tiene más sentido. Que no hay nada Pues más sí, importante que llegar a la producción del mes. O sea, así es. Yo creo que y si no llegan, van y se tiran del vacío porque... Sí, claro. Y pues bueno, o sea, en Japón está tan normalizado que incluso toda la gente o la mayor parte de la gente que trabaja es alcohólica y ven súper normal que la gente esté dormida, ebria en las calles. E incluso, o sea, los mismos ciudadanos van y le dejan agua. ¿Por qué? Porque al día siguiente tiene que levantarse a trabajar otra vez. Uno ve estas red flags sociales, por ejemplo, las tasas de suicidio, los índices de alcoholismo, lo voy a decir, perdón, el consumo de
y de además de unas cosas así como que bien aberrantes, ¿no? Sí, O sea, claro. Sí. En Japón también está muy... O sea, ustedes nada más googleen eso, o sea, ¿qué clase de ya consumen, por ejemplo, los países asiáticos, específicamente los japoneses? Tú dices, güey, hay que ir a terapia, o sea, neta, algo no está bien, o sea, algo no está funcionando bien, ¿no? Pero nos lo venden como algo ideal, ¿no? Como algo aspiracional, ¿no? Aspiracional. Y fíjate cómo, no sé si ustedes han visto algunos youtubers que vienen justamente de Asia y se sienten liberados aquí, ¿no? Exacto. Es el mismo... Chinguamiga, güey. Chinguamiga y Nikoi, sí, ¿cómo se llama el peruano japonés? Ah, Justamente... Bueno, No, ahorita a ese ver sí si no lo me... conozco, pero- Sí, A ver ¿a quién si te la refieres? productora nos dice... Y ahorita lo De tenía aquí. acuerdo. Pero incluso él platicaba que había hecho programas en donde traía japoneses o llevaba algunos latinos a Japón para enseñarles a los japoneses a relajarse. Ajá. O sea, Es eso, güey. O sea, o sea, relájense un chingo, güey. El trabajo es trabajo. El trabajo y es no se va a trabajo. acabar. Ahí va a seguir. Y los problemas son problemas. O sea, yo creo que uno de mexicano tiene mucho eso. Pero, sin embargo, o sea, volviendo al tema de la deshumanización, yo creo que hoy en día estamos viviendo una sectarización muy cabrona en redes, donde ya vemos de derechas, de izquierdas, de un partido, de otro, de un equipo de fútbol, de otro, y donde básicamente te radicalizas tanto. Bueno, hay un video, por favor, no vaya a verlo, de un bielorruso donde arroja a un niño al piso en un aeropuerto, un niño iraní. O sea, como si los musulmanes no fueran humanos, o digo, las guerras ahorita que están pasando en Medio Oriente, Exactamente. en Ucrania, se tratan de una forma, pues, no humana. O sea, como si digo, las guerras siempre van a existir, pero... Es lo que te iba a decir y... O sea, porque no es exclusivo de los asiáticos. Ajá, sí, claro. Japoneses, sí. Pero aparte, el mundo se contagia con eso y estás pro Palestina, pero también claro, pro Israel. O sea, la gente es como que, y, oye, y deberíamos de ser pro paz, ¿no? O sea, Exacto. o sea, no, más allá que tomar un partido, pues deberíamos de optar porque la paz perdure y no tengan que vivir niños ni israelíes, ni palestinos, ni iraníes, sí. ni de ningún tipo, esta cuestión de la violencia. O sea, Sí, claro. que es inadmisible. Entonces, ya lo discutíamos en otro episodio especial acerca de que si realmente es parte de la naturaleza humana el ser violento. Porque tú comentabas, Jorge, ¿cuánto periodo de paz ha habido a lo largo? Prácticamente es nulo los periodos de paz, ¿no? Los registros de periodos de paz verdadera o duradera a lo largo de la vida del ser humano, ¿no? Entonces... Es preocupante. Ahora, sí, claro. Hablando pues ya de la unidad, de la o terrible, escuadrón 731, esto se llevó a un extremo inimaginable, ¿no? O sea, esto se llevó a un extremo donde dice, ok, pues, oye, me están disparando aquellos soldados, yo también les disparo, los odio porque son del bando contrario. Todavía eso lo puedo entender. Pero ya el decir, voy a tomar estos prisioneros, mujeres, niños, mujeres embarazadas, perdón, y voy a, en pro de la ciencia. De la ciencia, en pro de una investigación científica, voy a hacer esto y esto. Y pues lo voy a leer así tal cual, digo, para... Sí, claro, y mientras lo buscas, o sea, igual retomando lo de la deshumanización, o sea, en esa época sabíamos, o mejor dicho, está claro que Japón tenía una cierta creencia de ser superiores durante la guerra, pero todavía con esta unidad fue peor porque aquellos soldados que llegaban con una pizca de humanidad y todavía sentían repudio o asco por estos experimentos, los torturaban precisamente para que perdieran ese rastro de humanidad, o sea, para que dejaran de ser sensibles ante la violencia y ante los actos que estaban viendo en esos experimentos. Claro. ¿Qué actos estamos hablando? Si usted a este punto del video no ha ido a googlear las imágenes, se los voy a decir.
Vivisección. ¿Qué es la vivisección? Los prisioneros de guerra fueron sometidos a vivisección, que es la disección cuando uno está en vida y sin anestesia. Es decir, los abrían sin anestesia, amarrados, a grito abierto, y para probar cómo respondía el cuerpo, le sacaban un riñón, o le sacaban el hígado, o le sacaban algún órgano o un pulmón para ver si podían respirar nada más con un pulmón. O previamente los infectaban con virus letales. Exacto, sí. Ahorita los voy a ir mencionando. Por ejemplo, es que eran varias cosas y mezcladas. A veces se hacían combinaciones de experimentos. Por Sí. ejemplo, querían saber sus soldados, porque además genéticamente pues eran muy parecidos los chinos y los japoneses. Ujú. Entonces querían saber cómo sus soldados iban a sobrevivir sin un pulmón. Entonces, tal cual, los abrían, les sacaban un pulmón y quería ver si seguían vivos o cuánto tiempo seguían vivos. Las extremidades, les amputaban una pierna y un brazo y luego se los cambiaban a ver si con el tronquito del brazo podían mover la pierna. O les invertía, ¿no? El derecho en el izquierdo, el izquierdo en el derecho, a ver si podían caminar, lo cual pues, obviamente no se podía. O a veces intercambiaban extremidades de unos prisioneros con otros para saber si igual en el campo de batalla, pues a algún soldado le faltaba una pierna y podían agarrar una pierna de un chino y ponérsela, etcétera. Entonces hacían este tipo de trasplantes aberrantes y... Al más puro estilo Frankenstein. Pues sí. De verdad, hasta leerlo es así como que... Es que suena, es que suena de ciencia ficción. O sea, sí. Suena de ciencia ficción. Cerebro, también quitaban parte del cerebro a ver en qué momento perdían la conciencia. Y todo esto llevaba un rigor científico. O sea, sí llevaban bitácoras, anotaciones, dobles ciegos, etcétera. O sea, todas estas cosas que se hacen en ciencia. Y muchos se publicaron. Y muchos llegaron a hacer publicación. O sea, bueno, según lo que yo leí y que estuve investigando, las publicaciones las hacían, pero no decían que eran humanos. Es correcto, porque todo esto fue en secreto. Claro. Se salió a la luz muchos años después. Y se supo que habían sido más de 3,000. Sí, 3,000. Más de 3,000. Ahorita yo dije el dato de 3,000, entonces estaba mal, era 3,000. 3,000 prisioneros. Aquí lo tengo. Y... spoiler, lo más triste es que los responsables de este escuadrón, la mayoría no fueron sancionados. De hecho, fueron reclutados por Estados Unidos. Fueron protegidos por Estados Unidos. A cambio de la información. De que les dieran la información de todo lo que habían recabado, fíjate. Sí, que también eso es algo de lo que influye en que no sea tan conocido los actos de este escuadrón. O sea, es correcto. Y yo yo sé que cuando platico de esto, mucha gente me dice, tú la traes contra los japoneses, pero es que cuando a ti te dicen la palabra supremacista, uno siempre piensa, los nazis. Ajá. Los nazis, los que... O sea, de veras que no conocen a los japoneses, güey. O sea, de veras, pues si de quieres hecho, hablar de supremacismo y actual, o sea, hay muchos japoneses que siguen pensando que la raza única, pura y perfecta y elegida por Dios es la japonesa. Y de hecho, contra los coreanos, contra los chinos, contra... Y trabajaron juntos en la guerra, ¿no? O sea, los nazis y... Eran parte del eje del mal, que era Italia, Así es. Alemania y Japón. Y yo no estoy de ningún bando de la guerra, y creo que las bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron la peor muestra de guerra de la humanidad. Es algo espantoso. Sin embargo, por esta misma cultura y idiosincrasia sabían que no había forma alguna de que los japoneses se fueran a rendir. O sea, ya ni siquiera en su pensamiento, en su léxico, ni siquiera estaba la rendición. La palabra. La palabra rendir. O sea, es decir, no hay forma de que la guerra se acabe hasta que se acaben los japoneses. Así era el pensamiento en esos años y las decisiones que se tomaron fueron... O sea, bueno, esa es la justificación que dan los americanos, ¿no? De decir es que los japoneses no se iban a rendir, güey. O sea, simplemente no por ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de compromiso que tienen con la honorabilidad no, pues simplemente el harakiri. El harakiri existe nada más en Japón. Sí. Claro. Que los americanos con esta doble moral atacan ahí. Yo quiero llamar a que... Yo lo dije. Lo dijo Juan Carlos. Él déjenlo pasar, por favor. Déjenlo pasar con mis hijas a Disney.
Hay otro Digo, Disney. pero con esta doble moral, No, hay que primero, decirlo como primero los atacan y luego me quedo con la información Sí. de la brutalidad que es. recaudaron. Es el pragmatismo de la guerra, ¿eh? Y también lo vemos en Alemania. En la Alemania de la posguerra tuvo una recuperación económica impresionante. En la Alemania occidental. Precisamente porque pues las empresas más importantes, Volkswagen, Bayer, ¿no? Se habían ya, a pesar de haber sido nazis y apoyado al régimen y construido vehículos para la guerra, dijeron, ok, Se siguen siendo empresas rehabilitaron. productivas, ya no son nazis, ahora vamos a producir Claro. carros. Yo tengo una Volkswagen, por cierto. Hacían ensayos de armas. Usaron blancos humanos para probar granadas. Puestas a varias distancias y diferentes posiciones, pusieron a prueba lanzallamas sobre humanos. O sea, todo esto era prueba y error. A ver, se avienta una granada desde 10 metros, a ver qué tanto daño provocan los soldados o entre los sujetos de experimentación. Desde 5 metros, desde 2 metros, etc. Lanzallamas. Personas fueron atadas a postes y usadas como blancos para probar bombas de gérmenes, armas químicas y bombas convencionales. Todo esto sucedía. Experimentos con agentes patógenos, que decía ahorita Juan Carlos. Los prisioneros eran inyectados con sueros contaminados con agentes patógenos, aparentando ser vacunas para estudiar sus efectos, para investigar las repercusiones de las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo. Sin tratamiento, prisioneros masculinos y femeninos fueron deliberadamente infectados con sífilis, gonorrea, siendo después estudiados, ¿no? O sea, estaban siendo inyectados con enfermedades deliberadamente. Que incluso, o sea, a final de cuentas, también infectaban a sus propios soldados, porque, bueno, en la unidad, para los que eran soldados, pues, a los guardias y todo eso, estaba, ¿cómo se dice? No estaba prohibido el Violar a las prisioneras. Sí, incluso igual eran ultrajadas, y no nada más las prisioneras, o sea, ellos tenían la libertad de ir a cualquier pueblito, población civil y tomar a las mujeres que quisieran y ultrajarlas. Pero te digo, en esta absoluta deshumanización, Sí. ¿no? que se tiene en algún punto. Y ahora, esto no es, digo, voy a seguir con los experimentos, los vamos a mencionar todos, pero esto no es de un día para otro, ¿no? O sea, esto no es como que un día se despertaron otra vez, digo, es algo muy cultural y muy... Sí tuvieron que llevar un proceso, los soldados y los médicos y los investigadores que realizaron estos experimentos, sí tuvieron que entrenarse, incluso algunos los torturaron para sembrarles este odio contra los prisioneros, pero no es algo que se dé de un día para otro ni se dé tan fácil. Y aquí algo que comparten, por ejemplo, con los nazis, era esta pertenencia y lealtad absoluta hacia la autoridad. Al imperio. Al imperio japonés y en el caso de los nazis al Reich, al líder, ¿no? Al Führer. Ajá. Hay una película muy buena que yo les voy a recomendar, no sé si la has visto, Juan Carlos, que se llama La Ola, Die Welle, es alemana. La película está inspirada en hechos reales y es un experimento que hace un profesor donde dice, bueno, ya sabemos todo, la historia y los nazis y qué mal estuvo, pero bueno, eso se pudiera repetir. Eso pudiera, la hipótesis es si eso se pudiera repetir. Entonces hacen un experimento de autocracia. El profesor, voy a decir el spoiler, ¿no? Empieza a poner normas en el grupo de vestimenta. Por ejemplo, todos se vestían de blanco. Tenían un saludo especial que se pusieron un nombre. Ese grupo era La Ola, porque era un equipo de no sé cómo se llama este deporte que está en la alberca, pero es como voleibol, pero de alberca. Okay. Ajá. Entonces el grupo era La Ola, tenían ya un logotipo, tenían un saludo especial que era así como una ola. Y entonces de pronto pasan los días y este grupo tiene una pertenencia absoluta, ¿no? O sea, ya si no perteneces a La Ola, no perteneces
a nada. Ingresar a la ola ya era un privilegio, ¿no? Entonces las cosas empiezan a salir de control cuando ya esta pertenencia está antes de la humanidad, antes de todo. No hay nada más importante que la ola en tu vida. Y Claro. eso lo demuestra. Tiene un final trágico, donde alguien da la vida por la ola, ¿no? O quita la vida por la ola, spoiler. Pero muestra cómo... Por un equipo. Por un grupo, por tu sí, grupo. sí. Entonces, nos vamos a tener que ir a corte. Bueno, sí, vamos a corte y regresamos y nos respondes, Jorge, porque no es el único caso donde por cuestiones científicas se han hecho este tipo de cosas, ¿no? Regresamos a Ciencia en Frecuencia. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Ciencia en Frecuencia. Les recordamos que pueden escucharnos a través de la 89.5 FM aquí en Torreón en Radio Universidad y en Saltillo en la 104.1. Además, nos encontramos también en YouTube y en Spotify como Ciencia en Frecuencia, donde pueden escuchar cada uno de los episodios, tanto este como los pasados que se hayan perdido y los que vienen. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Ciencia en Frecuencia. Continuamos con el episodio. Con estos temas escabrosos. Tétrico. Aberrante totalmente de la unidad 731. Y bueno, nos fuimos al corte con la incógnita si es la única vez que ha pasado esto. Ajá. Y no, desgraciadamente no ha pasado. Que en aras de la ciencia. Sí. Son muy famosos también los experimentos de los nazis con prisioneros y con judíos, donde se experimentó medicamentos, aunque sí fueron faltos de toda ética, no fueron tan extremos ni tan aberrantes como estos. Es decir, no se probaron armas, no se hicieron amputaciones, no se hicieron vivisecciones, se probaban medicamentos, sí se probaba cuestiones como la inanición, como el calor o frío extremos, y saber cuánto podía aguantar el cuerpo humano, pero no a los niveles que hizo la... O sea, no con la crueldad. No con la crueldad y no con la aberración. Y en busca de la mejora de la raza y todo este tipo de cosas. ¿no? Pero este es en un ámbito de guerra, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, a los inicios de lo que vendría siendo la psiquiatría, ¿no? Recordar estos procedimientos, ¿no? De las lobotomías y estas, intervenciones en el cerebro directamente, ¿no? Totalmente invasivos, electroshocks y todo esto para el cambio de la conducta. Pues también estamos hablando de actos muy aberrantes en aras de una ciencia que iban haciendo y que pensaba que de esta manera podía resolver ciertas cuestiones, ¿no? Ahora, hay un... O un experimento de... no recuerdo ahorita el psicólogo, pero es de los conductistas, claro. que mete a su hijo a una caja en donde a través de ciertos... vamos a decir, botones, le solicita comida, le solicita ciertas cosas, pero estando totalmente en aislamiento, ¿no? Y es algo... no, primero lo intentó hacer con su hijo, pero fue otro infante, y bueno, pues resultó pues totalmente pues algo que afectó de por vida claro. al infante, ¿no? Y pues esos muchos experimentos que se hicieron en aras de la ciencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente por ese tipo de cosas, surge la Declaración de Helsinki. En la Declaración de Helsinki se establece las prohibiciones y los límites éticos de la ciencia. La ciencia no tiene... la imaginación humana no tiene límites, pero la ciencia sí debe de tenerlos. Y es que la máxima anterior a esto era el fin justifica los medios, ¿no? O sea, a final de cuentas el fin es algo noble y es algo que va a curar a la humanidad. Bueno, pues estos prisioneros pueden servir para
para esos experimentos, lo cual no es correcto. Y no es correcto en el sentido de que como humanidad no podemos anteponer el fin a los medios. Por eso existe derechos humanos. Mucha gente, y eso es un tema bien polémico, mucha gente dice, pues es que derechos humanos nada más emite una recomendación. ¿Y eso de qué sirve, güey? O sea, Sí. tiene una función la existencia de derechos humanos, y es precisamente, o sea, otra vez, no nos vamos tan lejos, existen hoy en el mundo cárceles, en Centroamérica, por ejemplo, llenas de presos sin un proceso judicial. Ahí está la de El Salvador, de Nayib Bukele. Y que muchos aplauden. Y que muchos aplauden, que sí, por supuesto, pacificó al país, ese es el fin. Sí es real, El Salvador, de ser un país súper violento y con... ¿Pero a costa de qué? Sí, o sea, a costa de pasarse por el arco del triunfo los derechos humanos, porque además parten las detenciones de la apariencia física. Es decir, tú tienes tatuajes, tú eres un mara. Y tú vas para la cárcel independientemente si hiciste, no hiciste, no tienes un abogado, no tienes un proceso, está... y no han entrado, han entrado reporteros y han visto cómo viven, etcétera. Eso es algo, desde el punto de vista ético, yo no soy político, no sé yo cómo le haría para resolver el problema. Ahorita no soy político. Pero el punto es que, otra vez, creemos que el fin justifica los medios. Y fíjate cómo dice él, es que ellos no son humanos. No. Él lo dice, que no son personas. Hay gente que dice, derechos humanos para los humanos derechos. ¿Según quién? ¿Según tú? ¿Según un juez? ¿Según quién decide cuál es el...? Porque además, otra vez, miren, este tema de los humanos y los humanos derechos y los... O sea, a final de cuentas, ¿a quién le entregamos esto? Yo estaba viendo en la mañana una entrevista de un personaje detestable que se llama Laura Zapata. No sé si... sí lo ubico. Hermana de Thalía. Ajá. Esa señora es famosa por su... Yo en la novela la veía que era la mala, pero en la vida real es mala. O sea, esa señora, paréntesis, ¿no? Paréntesis para relajarnos poquito. Paréntesis cultural. Paréntesis cultural. Esta señora es muy famosa en redes por un pensamiento de ultraderecha, muy clasista, muy... Entonces estaba viendo una entrevista. Que sale en Atypical. Exacto. Sí. Ya de entrada. Ya sale en Atypical, no mames. Por favor. Oye, pero estaba viendo una entrevista en la mañana que estaba ya indignadísima porque la presidenta... Esto no es un tema político, estamos hablando de los humanos, fíjense bien. Estaba ya indignadísima porque la presidenta viajó a Canadá en un avión comercial de línea, ¿no? O sea, no en un avión privado. Entonces dice ella, es que eso me ofende mucho porque la presidenta no se considera con la categoría de... Y repitió como 3 veces la palabra categoría. Y entonces yo digo, entonces, ¿qué categoría será esta señora, no? O sea, porque si ella en su mente existen estas categorías o estas clases, que es algo aberrante total, porque vamos a esto. Entonces hay humanos de alta categoría que merecen todos sus derechos. Hay humanos de mediana categoría, que somos la clase trabajadora, supongo. Y hay humanos de muy baja categoría que no tienen derechos, pueden ser tratados como animales, o peor, ¿no? Porque los animales también tienen derechos y no se pueden maltratar. Entonces, este pensamiento tan... perdón por la palabra, perdón por el francés, este pensamiento de las categorías de los humanos, de ahí parte, güey. Claro. De ahí parte el decir, los más somos los japoneses, los chinos son basura. Los mejores somos los arios, los nazis. Los demás son menos humanos, ¿no? O sea, de ahí los de Israel. Exacto, ¿no? Los mejores somos los israelitas o los... y lo ves en todos lados, güey. Claro. Los argentinos, no, hombre, olvídate. Los argentinos, ellos, Dios los hizo, ¿no? Con el dedo, casi. Okay. O sea, este pensamiento supremacista, pero aparte, incluso en el mismo país, güey. O sea, no, México del Norte y México del Sur, lo vimos aquí en el debate, ¿no? Es que hay 2 Méxicos. México del Norte, pues sí, güey, pero si se muere un niño en Oaxaca de una diarrea, de un medicamento que cuesta 10 pesos, sí duele, güey. O sea, sí cala, ¿sí me explico? Claro. No hay, a mi punto de vista, es absolutamente retrógrado y aberrante el pensar en las categorías humanas.
O sea, Pero por pero desgracia, tan presente. hay sectores que tienen muy arraigados estos pensamientos, ¿no? Donde Y está tan presente hoy 2025, güey. sí. Pues todos los que salen a las marchas estas fifis Pro X, Y, pro Z. X, Y, Z, ¿no? Totalmente desconectadas de la realidad. Pues, Entonces, yo creo que este tema, o sea, uno lo ve lejano, pasó del otro lado del mundo, pasó hace 80 años, pero esta semillita de las diferencias raciales, étnicas, de clases, no sé cómo se llama eso, de categorías, según... Porque aparte el video, y búsquenlo, busquen este video, remata la señora diciendo, es que ahí va la presidenta como una indita. Espérate, hija de... O sea, ya metió ahí... hasta No, un no, y tema el otro que sale con ella, que es Alarraqui, hijo, no. dice, ella no me representa, ¿no? Porque como una presidenta de mi país, o sea, ¿cómo va a hacer quedar a mi país? O sea, por Dios. Imagínate. Entonces, no estamos tan... A lo mejor Mejor sí vean ciencia en frecuencia en lugar de atípica. Sí, no, en serio. Vamos a etiquetarlos a los de atípicas. Sí, para que nos echen. Mal entonces uno dice, no, bueno, pasó en Japón. Bueno, ¿qué está pasando en El Salvador? Si hay humanos detestables, si hay humanos que merecen ser tratados como animales. Y yo entiendo que, porque he visto, por ejemplo, en Facebook muchos comentarios de personas con un dolor muy real, muy auténtico, decir, es que mi familiar fue víctima del vandalismo, fue víctima de los maras, fue víctima, sí merecen. Yo creo que si yo tuviera, digo, y si tengo parientes que han sido víctimas pues, de la delincuencia, uno sí pensaría, no, pues es que sí se merecen eso y más, ¿no? Pero eso es el paso previo a la deshumanización. Sí. La deshumanización que lleva a someter a población civil a este tipo de cosas y desgraciadamente pues está presente. Fíjate, contrario de hacer una cuestión de la reversión, porque justamente un proceso de que los llevó a ser violentos a estas personas como los maras, por ejemplo, o a generar este miedo, esta delincuencia, estos actos aberrantes que también cometen muchos. O sea, en lugar de regresarlos a un esquema de humanización, los deshumanizan más. Es decir, O sea, se vuelve una cadenita. Así más. es. Y otro tema. Y deshumanizas a la otra parte de la población. Que sí haciéndole ver que pues no tienen derechos, ¿no? O sea, peor que, como decías, como animales, porque los animales ahora ya tienen más derechos incluso que ellos. Y además, otro tema también sobre eso es que se supondría que las cárceles son sistemas de reinserción social. Sí, así es. Se reinsertan, ¿no? Te estás un tiempo en la cárcel, aprendes un oficio, te rehabilitas, te reinsertas. No en El Salvador. A la sociedad y las cárceles, y no en El Salvador y no en la mayor parte en muchas del mundo. partes. La mayor parte del mundo, sí, no... te vuelves, yo creo que más violento, más... O sea, es un tema bien... Y esto me vuelve a recordar a La Naranja Mecánica. Buenísima. Como Mecánica. este proceso de... ¿Y qué tanto estás... Exacto, o sea, qué tanto como sociedad estás dispuesto... ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? A pagar. Por... O sea, yo creo que si hay que hacer una encuesta, ¿no? O sea, anónima. En México, ¿qué precio pagaríamos por la paz, por ejemplo? Estamos en tiempos de guerra también en México. O sea, yo preguntaría, ¿estaríamos dispuestos a tener un campo de exterminio, por ejemplo, de todos los delincuentes? Delincuentes confesos, delincuentes ya condenados que anden haciendo secuestro, extorsión, todo esto. Si pudiéramos tener... ¿Quién estaría de acuerdo con tener un campo de exterminio de delincuentes en México? A ver, pero... Y te juro que nos va a sorprender Sí, nos va a sorprender la respuesta. Pero es que toda esta tesis se tumba con una sola persona que realmente le sirva este proceso de readaptación. Ajá. Sí, o sea, que es posible generar
este proceso y sin embargo las instituciones encargadas de esa reinserción ahí fallan y incluso se vuelven hasta escuelas para mejorar técnicas delictivas y demás, ¿no? Sí, claro. Entonces, aquí la cuestión es acabar con la corrupción que permite que dentro de esos lugares se genere todavía más el proceso de deshumanización, y que es lo contrario a lo que se pretende, ¿no? Pero bueno. Vamos a seguir con los experimentos de la unidad 731 porque apenas vamos a la mitad, ¿no? Experimentos con agentes patógenos. Este era un laboratorio que tenía como este propósito de convencieron, digamos, a las autoridades que tenían que entrar en una guerra biológica porque era lo que seguía, ¿no? O sea, ya estaba como en puerta, ya había terminado la Primera Guerra Mundial, estaba en puerta la Segunda Guerra Mundial, había las tensiones en el mundo y se veía venir un conflicto bélico de grandes dimensiones y obviamente ellos sabían y creían que la ventaja iba a estar en las armas biológicas. Las armas nucleares desplazaron, por supuesto, y bueno, después se reguló todo esto, ¿no? Experimentos con agentes patógenos, los prisioneros eran inyectados con... O sea, lo leí. Para investigar las repercusiones de enfermedades de transmisión sexual, también ya lo leí. Los procesos eran infectados con pulgas transmisoras de peste bubónica para analizar la viabilidad en una guerra biológica. Pero además esto no lo hicieron solamente con prisioneros. Es decir, iban a las aldeas y llevaban bombas de pulgas para transmitir. O les llevaban comida infectada con las pulgas. Que eran los ataques biológicos, ¿no? Parásitos, ropa infectada, provisiones contaminadas. Y fíjate, era incluso hasta para medir el tiempo en que tardaba en propagarse la enfermedad en un determinado radio y población. Era digamos, un ensayo de una pandemia y incluso, provocada. Incluso en algunas cuestiones que investigué, debido a esto, parte de los informes que se dieron en estos experimentos sirvieron incluso para lo del COVID, ¿no? O sea, sí, es que igual alguna información es vigente, ¿eh? Y algunos otros experimentos que hicieron, algunos prisioneros fueron colgados cabeza abajo para observar cuánto tiempo tardarían en asfixiarse. A otros les fue inyectado aire en las arterias para determinar el tiempo que tardaría en mostrar los síntomas iniciales de una embolia. A algunos cautivos se les inyectó orina de caballo dentro de sus riñones para saber qué pasaba. Otros fueron privados de alimentos, agua y sueño para precisar la duración de tiempo hasta la muerte, es decir, cuánto duraba sin dormir, sin tomar y sin comer. Otros presos fueron situados dentro de cámaras de vacío hasta que morían. Otros tantos fueron expuestos a temperaturas extremas, desarrollando congelamiento, siendo analizado cuánto duraba el cuerpo humano sobreviviendo a tal tortura, además de determinar los efectos de la putrefacción y la gangrena sobre carne humana, ¿no? Estos se realizaron en personas en China, chinas, coreanas y rusas. Algunos experimentos fueron realizados para definir la relación entre la temperatura, quemaduras y la supervivencia humana. O sea, los quemaban vilmente para saber qué tanto duraban vivos con las quemaduras y de qué grado y en qué partes del cuerpo. En cuanto a prisioneros, unos cuantos prisioneros fueron puestos dentro de centrifugadoras. Así, tal cual. Haciéndolos girar hasta morir. Sangre animal fue inyectada a algunos otros, estudiando los efectos de esta acción. Es que de veras es interminable esta lista. Algunos cautivos fueron irradiados con dosis letales de rayos X, también para probar la radiación. En cámaras de gases fueron probadas varias armas químicas, usando siempre a personas. Fueron inyectadas además burbujas de aire en flujo sanguíneo a otros prisioneros para simular una apoplejía. También se inyectó agua de mar y un montón de cosas. O sea, estaban creativos los cabrones, ¿no? O sea, a ver qué más se les ocurría. A las madres con bebés, esto es terrible, a las madres con bebés las metían en un tanque que llenaban de agua y observaban el comportamiento de la madre, que al principio sostenía al bebé en lo más alto,
pero luego terminaban pisándolo para no ahogarse ellas mismas. También llevaban a cabo estos experimentos para saber el comportamiento humano en situaciones extremas y qué tanto se anteponía el instinto de supervivencia, incluso ante sus propios O sea, bueno, también... bebés. Pues es que era llevarlos al extremo, o sea, era llevar a los mismos prisioneros a buscar cualquier forma por sobrevivir e incluso, bueno, en varios videos que estuve viendo, mencionaban así que aquellos que no tenían la suerte de perecer, seguían sufriendo y seguían siendo víctimas de otros experimentos. Y más experimentos, sí. Sí, o sea, los que les quitaban un riñón y ya sobrevivían a la vivisección, pues seguía el congelamiento y seguía la amputación y seguía la bomba de pulgas, etcétera, ¿no? Exacto. De verdad me da mucha pena estar leyendo esto y que ustedes vayan a ver esto en este programa, pero creo que hay un punto aquí. O sea, de verdad creo que es uno de nuestros programas más difíciles que hemos tenido. La verdad, mucho. sí. Vamos a tener uno del suicidio, tuvimos ya uno de suicidio, tuvimos uno de cosas así muy raras, pero yo creo que ese es uno de los programas más difíciles porque hablamos de ciencia. O sea, hablamos de científicos porque pues era su oficio, pero que además de pronto uno no sabe en qué punto termina la ciencia y empieza ya la creatividad y el morbo, ¿no? O sea, porque uno lee esto y dice, ok, ¿qué resultado podría obtener de esto? Por ejemplo, de este último que leí, ¿no? O sea, ok, entiendo que tu capacidad tus ganas de sobrevivir son mayores a las de ser madre. No vas a diseñar un medicamento con esto, no vas a... Es decir, ya era más el morbo, el conocer qué pasa en caso de... Ya era algo enfermo. Y era algo... Pues es que en Pues, realidad o sea, yo creo que todos ahí empezaron... estaban muy enfermos. Probablemente empezaron con el principio de poder investigar y, como tú dices, este esquema de creatividad sobrepasó las cosas. Ajá. ¿No? Fíjense, incluso Yoshio Shinazuka, que fue uno de los médicos militares que hicieron algunos de estos experimentos, dicen que si, bueno, pues le llaman científico y él dice, no, yo debo ser considerado como un criminal de guerra. O sea, él mismo dice, ¿no? Es un criminal de guerra. Entonces... Exacto, sí. Incluso, bueno, el que empezó todo, quien es Shinoishi, ¿se llama? Sí, no recuerdo el nombre. Bueno, su nombre es Ishii, no recuerdo bien su apellido. Él comenzó primero como un científico, o sea, realmente estudió para ser científico, pero fue él el que convenció al gobierno de comenzar, o sea, él fue el de la idea... Con esta unidad. Ajá, de lo de las armas biológicas, y ya a partir de ahí comenzaron todos los experimentos. Pero cuando se le juzgó, sí dijo que muchas veces, muchas de las atrocidades que se hicieron, sí eran prácticamente por puro aburrimiento. Mera diversión. Por mera diversión, por mero morbo de saber de qué manera reaccionaría el ser humano, de qué manera reacciona el cuerpo humano. Por eso, pues también la gente deja de llamar los científicos a llamarlos monstruos o es monstruoso. Criminales de guerra. Yo creo que, y la palabra yo creo que no alcanza, o sea, es algo monstruoso. Y tristemente, digo, es repetitivo y yo creo que por eso de veras, digo, me da mucha pena estar hablando de estos temas, pero yo estoy convencido de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. De repente vemos hoy en día, 2025, bombardeos, guerras, tortura. Acabamos de ver, o sea, esta semana vimos un video espantoso donde otra vez, o sea, un ciudadano de Bielorrusia azota contra el piso a un niño de Irán, como si no fuera un humano, como si fuera un muñeco de trapo. Y de veras yo creo firmemente, a mí me gusta mucho la historia y es un gusto culposo porque además es la historia bélica, pero creo firmemente que quien no está en un contexto social, cultural, histórico de todo lo que ha pasado en el mundo, pues
vuelve a repetir estas cosas. O sea, piensa que está descubriendo el hilo negro, ¿no? Lo hemos visto en México también, en historias, no nada más de la violencia ahorita, sino de las guerras. Googleen ustedes, por ejemplo, yo he leído de la Revolución. Googleen nada más lo que llegó a ser Rodolfo Fierro, que es uno de los héroes de la Revolución. O la historia de aquí de Torreón también. Lugarteniente de Pancho Villa, la matanza de los chinos aquí en Torreón. Hay que hacer un programa de eso también. También. Igual, o sea, por ejemplo, fíjense, y ya para ir cerrando, pobres chinos. Por ejemplo, aquí en Torreón, los que nos ven de otras partes, tenemos una historia oscura que es la matanza de los chinos. Existió una matanza de chinos y hay historias de terror donde se jugaba fútbol con las cabezas de los chinos, donde se aventaron desde los balcones así, uno tras otro, y sobre el mismo principio. Porque Torreón, en principios del siglo, cuando la bonanza, cuando todo el mundo llegó aquí a Torreón, era un refugio para gente del Líbano, de muchos países, de España, de Grecia. Llegó mucha gente aquí a Torreón, inmigrantes que hicieron fortuna, que se quedaron aquí a vivir. Pero los chinos tenían una característica. Los inmigrantes chinos no se mezclaban con las mujeres laguneras. Los demás sí. O sea, los demás, los libaneses, se casaron con laguneras, aprendieron el idioma, aprendieron las costumbres. Los chinos, pues, comían bien raro. No hablaban muy poquito español, tenían sus tiendas donde se veían muy diferentes, ¿no? Traían sus trenzas estas largas y así como rapados a la mitad. Sus vestimentas eran catonesas, o sea, como que, y esto está bien descrito en la historia, no terminaron, digamos, de integrarse totalmente a la sociedad aquí en La Laguna y seguían pues con su cultura, su idioma, sus creencias. Y la sociedad veía esto como una afrenta personal, ¿no? O sea, los veían como que es que los chinos son malos, ¿sabes cómo? O sea, es que... veían algo diferente y lo creían. Lo diferente es malo, ¿no? Exacto. Desgraciadamente, para muchas personas. Y previo a la matanza era una costumbre, el 15 de septiembre, de este nacionalismo, ¿no? Tóxico de decir ¡Viva México! Era costumbre ir a apedrear los negocios de los chinos, las tiendas. Era como el ser nacionalista. Ser un buen mexicano era ir a apedrear a los chinos. Terminó un día en una barbarie que pasó aquí en Torreón. Que por exhibir un libro que habla acerca de eso en la escuela cuando era director, casi me querían censurar. ¿Cuál? Algunos grupos. La Casa del Dolor Ajeno. Sí. Lo fueron a presentar. Y los hijos de muchas de estas personas que en realidad algunas llevan los nombres de calles y demás de aquí de Torreón, pues querían que no se diera a conocer que su papá estuvo metido en ese tipo de cuestiones, ¿no? Hay que conocer la historia y tenemos muchos demonios que purgar y que exorcizar, pero por eso es este programa. No es por morbo, no es por likes, sino es por vistas. Hacemos este programa para mostrar lo muy mala que puede ser la ciencia, mal enfocada y mal encauzada. Y sobre todo, más que la ciencia, lo muy malo que puede ser el deshumanizarnos como personas. Es que la ciencia es solamente el método, el vehículo, pero ya cómo se utilice, como muchas otras cosas, es lo que lo hace bueno o malo. Pues vamos a cerrar el programa. Gracias, Varo. Gracias, Juan Carlos. Estamos... Yo, estoy en shock, pero bueno. Estamos todos. Próxima semana en Ciencia en Frecuencia.